Bueno, vamos a hablar de la relación existente entre los lados de un triángulo, en este caso de un triángulo rectángulo, y los ángulos interiores. Vamos a pasar a ponerle nombre a algunos de los ángulos que tenemos acá. A este le podemos decir alfa. A este ángulo de acá le podemos decir beta. Serían las aperturas existentes entre los lados, ¿no? Esos serían los ángulos o los arcos generados. Al cateto que tenemos por acá le vamos a poner A, este lado. A este lado le vamos a llamar B. Y al lado más largo de un triángulo rectángulo, que dicho sea de paso lo reconocemos por tener un ángulo de 90 grados, que lo podemos indicar con este pequeño cuadradito. Bien. Bueno, el lado más largo va a ser H, que refiere a hipotenusa. Bien. Vamos a establecer que vamos a trabajar respecto al ángulo alfa. Y vamos a relacionar los lados. Vamos a armar cocientes, es decir, comparaciones entre los lados. Y eso va a tener una relación directa con el ángulo que formen dichos lados. O incluso con un ángulo opuesto a esos lados. Bien. SOHCAHTOA es si se quiere, un conjunto de letras que en realidad nos facilita memorizar estas relaciones trigonométricas. Vamos a decir que el seno de alfa, el seno del ángulo, aclaremos que seno, coseno y tangente son funciones trigonométricas que se aplican siempre y únicamente sobre ángulos. ¿Bien? En este caso, el seno del ángulo alfa va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Y entendemos lado opuesto al que nada tiene que ver con alfa, o sea, ni siquiera toca a alfa. Fijémonos que alfa toca a este lado B y a la hipotenusa. Entonces el opuesto es el lado A. Bueno, podemos poner primero que la relación del seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el lado opuesto sobre la hipotenusa. Y en este caso sería A sobre H. Bien, A sobre H. Por otro lado viene la relación del coseno. El coseno de un ángulo, en este caso estamos trabajando con alfa, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, adyacente sobre hipotenusa. Y si este, respecto a alfa, este es el lado opuesto, el lado adyacente tendrá que ser B. Bien. Por descarte, ¿no? Si ya tenemos al lado opuesto identificado, la hipotenusa siempre es el lado más largo, lo que queda tendrá que ser el lado adyacente, aunque también podemos pensar que es el lado que toca al ángulo. Fíjense que alfa toca a este lado y que no es hipotenusa, entonces sería el lado B. Sería entonces B sobre H. Y por último, la relación de la tangente para alfa. Bueno, para cualquier ángulo en realidad es el opuesto sobre el lado adyacente. El lado opuesto al ángulo sobre el lado adyacente también a dicho ángulo. En este caso para alfa, el lado opuesto es A y el lado adyacente es B. Bien. Y ahora podemos hablar qué pasa con respecto a beta. Respecto a el ángulo beta. Vamos a decir que el seno de beta, bueno, el seno de cualquier ángulo siempre es el cociente entre el lado opuesto y la hipotenusa. Bien. Pero ahora, para beta, el lado opuesto, es decir, el lado que no toca a beta, es este lado de acá, B. Sería B sobre H. La hipotenusa siempre es el lado más largo. Bien. El coseno de beta va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y para beta, el cateto adyacente es el lado que toca a beta y que no es hipotenusa, es decir, el lado A. Porque beta, este arquito, este ángulo beta, toca a la hipotenusa y toca a el lado A. Bueno, el lado A es el adyacente. Bien. Tendríamos A sobre H. Por último, la relación de la tangente
la tangente de beta, es el opuesto sobre el adyacente. Y para beta el opuesto es B y el adyacente es A. Es decir, sería B sobre A. ¿Bien? Bueno, lo importante es entender que no existe de manera fija un cateto opuesto o un cateto adyacente. Todo depende respecto a qué ángulo estemos trabajando. Porque, por ejemplo, para alfa el cateto opuesto era A y para beta el cateto opuesto es B. A ver, veamos un ejemplo. Nos van a pedir resolver el triángulo. Resolver el triángulo. Bueno, esto significa, siempre que nos pidan resolver un triángulo, es hallar todos sus lados. Hallar lados y ángulos interiores. Ángulos interiores. ¿Bien? Entonces, vamos a dibujar un triángulo rectángulo de referencia. Vamos a armarlo un poquito distinto al que tenemos. A ver. Y le vamos a tirar algunos datos creados por nosotros. Vamos a decir que tenemos este ángulo de 31 grados, 29 grados. ¿Bien? Y además tenemos la hipotenusa de 35 centímetros. ¿Bien? Esto puede ser lo que nos aparezca en algún ejercicio. Lo que vamos a hacer primero es ponerle nombre a lo desconocido. ¿Bien? Bueno, a este lado le podemos llamar A, a este lado le podemos llamar B, y a este otro ángulo le podemos llamar alfa. ¿Bien? Entonces, mirando un poco los datos, vemos que tenemos un ángulo y la hipotenusa. Por lo pronto, la hipotenusa aparecen en la relación del seno y la relación del coseno. Y el ángulo lo podemos aplicar en cualquiera de las tres expresiones, tanto para el seno, para el coseno como la tangente. ¿Bien? Pero si por ejemplo nos iríamos a la tangente del ángulo, tangente de 29, tendríamos una relación entre el cateto opuesto, que es beta, y el cateto adyacente, que es alfa, que es A, perdón. En ese caso no podríamos resolver nada porque habría dos incógnitas, así que tendríamos que trabajar o con la relación del coseno o con la relación del seno. Vamos a trabajar con la relación del seno sobre el ángulo de 29 grados. ¿Bien? Esto sería cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, B sobre 35 centímetros, y estos 35 centímetros los mandamos a multiplicar. Como están dividiendo de este lado, recuerden que los denominadores se pueden considerar divisores, nos quedará 35 centímetros por seno de 29 grados. Bien, esto es B. Esto se opera con calculadora. 35 por seno de 29. 16,97 aproximadamente. 16,97 centímetros. Bien. Vamos ahora a descubrir. Ya tenemos el lado opuesto. Vamos a descubrir el lado adyacente a los 29 grados. Bien. Utilizando la relación del coseno. Bien. Vamos a decir coseno de 29 grados es igual al cateto adyacente, que lo desconocemos, A, sobre la hipotenusa de 35 centímetros. Bueno, nuevamente mandamos a multiplicar y nos queda 35 centímetros por coseno de 29 grados igual al cateto A. Y esto va a ser aproximadamente, bueno, de vuelta con calculadora, 35 coseno de 29, 30,61. ¿Bien? 30,61 centímetros. Bien. Bueno, y por último nos queda hallar, esto también ya está descubierto, nos queda hallar el ángulo alfa. Si bien podemos trabajar con la trigonometría, vamos a decir por propiedad,
Esto, la suma de ángulos interiores de cualquier triángulo, ya sea rectángulo o no, siempre va a dar 180 grados. Entonces por ahí es un poquito más fácil trabajar con esa relación. ¿Bien? Vamos a decir alfa, que no lo conocemos, más los 29 grados, más el de 90, que no lo indiqué, pero estaría acá. Bien. O sea, con eso ya tenemos la idea de que estamos trabajando con un triángulo rectángulo, con este pequeño dibujito. Y sería más 90 grados, el de 29 más alfa más 90 grados. Los tres juntos tienen que darnos 180 grados. Bueno, estos dos, que juntos dan 119, los traemos a restar. ¿Bien? Y nos va a quedar el valor de alfa, la diferencia que tenemos acá, 180 menos 119, 61 grados. ¿Bien? Y con eso ya tenemos descubierto también el ángulo de adentro. Ya descubrimos todo. Bueno, espero que se haya entendido. Chao, chao.